Y cuántas cosas para cambiar. Y dentro de los cambios, la tecnología, ¿no? Creo que es fundamental. Si hoy un ferrocarril es inconcebible si no se adapta a lo que es la tecnología, a lo que es los diferentes sistemas. Creo que con lo que vamos a hablar ahora tiene que ver un poco con lo que nos pasó. Creo Y con lo que que viene. sí, pero se perdió mucho material por no haber estado cuidado. Se perdieron muchas vías por no haber tenido el procesamiento necesario para ese cuidado, para saber de la fatiga de los materiales. Realmente se ha tomado conciencia muchos años después y estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, la tecnología que hay hoy es fundamental para los próximos 50 años. Sí, y para eso vamos a hablar con el ingeniero José Cárdenas Barbosa. Él es colombiano, pero nos va a contar ahora, está en Brasil y ha desarrollado dentro de sus estudios algo que tiene que ver con lo que está en nuestra Tierra. Que por ahí uno dice, no necesitas ir a la NASA para hacer algunas cosas. Se pueden hacer dentro de cualquier país, aunque tenga pocos recursos económicos y técnicos. O sea, solamente hay que ponerse a pensar en las cosas que se pueden hacer. José y Iván Juárez, Oscar Urrutia los saludan, pero muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy, pero muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a hablar un poquito de fatiga y de compuestos para trenes. Perfecto, sí, eso es un poquito lo que tiene Latinoamérica. Yo creo que de México hacia abajo, creo que hemos tenido ese desarme de los ferrocarriles. El único que ha tomado el toro por las astas ha sido Brasil, que tiene una industria ferroviaria muy, muy importante. Seguimos nosotros, Chile, pero bueno, creo que hay muchas cosas por hacer y bueno, y dentro de las cosas por hacer, la tecnología es la que manda el futuro, ¿no? Perfecto, eso sí. Bueno, lo Bueno, escuchamos. de hecho yo vivo en Brasil y mi trabajo en fatiga fue hecho en Brasil. Uh-huh. Bueno, cuéntale un poquito a la audiencia su trabajo. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, especialista en instrumentación industrial y justamente viajé a Brasil a estudiar maestría y estuve trabajando en fatiga en aluminio aeronáutico. Bueno, ahí me aproximé a este fenómeno de la fatiga y por tanto tuve que aprender de algunas otras cosas como de trenes, de dirigible y cosas así. Entonces, yo hice la maestría en la Universidad de São Paulo y ahora estoy haciendo doctorado en la Universidad de São Paulo, solo que con materiales compuestos para estructuras aeronáuticas. Y bueno, entonces, si le parece, podemos comenzar con una pequeña introducción histórica a cómo entró este concepto de fatiga a los trenes. Perfecto, lo escuchamos. Ok. Bueno, más o menos por allá en 1842 hubo un accidente en Francia. Ese accidente fue después de una fiesta, una celebración del rey Luis Felipe, y las personas estaban regresando de Versalles hacia París. Ahí hubo un accidente muy grave porque se quebró un eje de la locomotora y todos los otros vagones comenzaron a estrellarse con él. Entonces murieron muchas personas. En ese tiempo los vagones eran cerrados, las personas no tenían cómo salir y algunos murieron por el choque, que fue a baja velocidad, más o menos unos 40 kilómetros por hora, pero otros murieron quemados por la caldera. Ahí se aprendieron muchas cosas y el gobierno francés encargó a algunos ingenieros el estudio de la causa de la falla. Ahí de ese primer estudio vinieron las primeras teorías de fatiga. ¿Y qué es eso de fatiga? Pues justamente derivados de esos estudios se dieron cuenta que algunos materiales dúctiles como el acero se quebraban como material frágil, estilo vidrio. Y ahí empezaron a darse cuenta que tenía una relación con la cantidad de ciclos, que dejaba una marca en el propio material según la cantidad de ciclos al cual fallaba.
y ahí fue avanzando hasta que algunos años después un ingeniero Waller llegó a hacer un estudio mucho más completo, que es básicamente lo que se trabaja hoy en día en ingeniería mecánica. Solo que más adelante, entre la década de 1960, 70, sí, 1960, 70, ya con el estudio de accidentes aéreos, ahí apareció otra ciencia llamada mecánica de la fractura. Y esa es la que se utiliza hoy en día para proyectar estructuras aeronáuticas y otro tipo de estructuras que se sabe que van a tener grietas, que se sabe que van a tener fallas, pero que deben continuar trabajando para saber cuál es el momento oportuno de ser intervenidas. Sí, sí. ¿Lo escuchamos, ingeniero? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Esa comisión que nombró el gobierno francés para estudiar la fatiga, esa fue realmente la base que tenemos los ingenieros mecánicos además que fue medio que dirigida por Rankine para nuestro estudio de fatiga. Sin embargo, hubo muchos otros accidentes que involucraban falla de piezas, principalmente ejes, con una tensión muy baja. Entonces, realmente era algo extraño que como así, con una tensión menor que la tensión que normalmente soporta, se estén presentando fallas. Ok, eso de una gran motivación. En el caso de Colombia, hay una cosa bien particular. Si bien es cierto que tenemos una infraestructura ferroviaria abandonada, tiene una historia bastante antigua, porque antes de estar el Canal de Panamá, ahí hubo un tren que fue la forma en que Estados Unidos conquistó la costa pacífica, ¿no? Ellos bajaban hasta Panamá, pasaban al otro lado y subían a California. De hecho, el mismo Bolívar, por allá en 1827 o algo así, mandó a hacer un estudio al respecto. O sea, el primer tren fue de 1820 y en el 27 ya estaban haciendo esos estudios en Colombia. Y en el 40 ya el Congreso estaba haciendo otro estudio y eso fue lo malo. Se quedó en estudio, hasta que en la Guerra de los 1000 días, pues Estados Unidos tomó Panamá para acelerar el proceso del canal. Ese tren fue también, infelizmente, fue algo medio perdido para la ingeniería colombiana. Y hubo otras cosas alrededor muy importantes en esta área. Por ejemplo, en ese tiempo de la Guerra de los 1000 días, 1903 más o menos, justamente el gobernador de Panamá era un señor Carlos Albán, que él también trabajó las estructuras metálicas. De hecho, él patentó las estructuras metálicas para aeronaves en ese tiempo, en 1887, algunos años antes de ser patentada en Francia y Estados Unidos. Y fue él mismo que, siendo cónsul de Colombia en Hamburgo, le dio el proyecto a Zeppelin. Es decir, el proyecto original de Zeppelin fue de él. Dice la familia que algunos años después de la muerte de Carlos Albán, quien murió en la Guerra de los 1000 días, llegó una carta de Zeppelin diciendo: el invento funcionó. Realmente. Por eso, yo hablaba en la introducción que a veces no se necesita ser un gran país para tener una mente abierta, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo seguimos escuchando, ingeniero. Ok, pues a mí me gustaría también bueno, vamos a hablar un poco también ahora del futuro, ¿no? Eso, a ver, creo que tenemos en nuestras manos lo que el ferrocarril necesita a nivel Sudamérica. Cierto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de futuro. Entonces, primero, basados en este tema que estamos hablando de la fatiga, con esta ciencia de la mecánica de la fractura, que pues aún es nueva para algunos materiales, para otros no, nosotros tenemos el poder de disminuir mucho los costos de mantenimiento. Es decir, no solamente es ver que hay una falla para entrar a intervenir, sea en el propio tren, sea en la vía, en los puentes,
sino que nosotros podemos, según la geometría de la falla, saber cuánto tiempo de vida le queda para no hacer un mantenimiento precoz, para hacer el mantenimiento en un momento oportuno y así disminuir las paradas de operación. Ese es el futuro, realmente es traer el concepto del mantenimiento aeronáutico a los trenes, que obviamente ya en algunos locales se hace así. Pero además, sería muy importante nosotros comenzar a tomar también a la manera aeronáutica el estudio de los materiales, es decir, así como los aviones, en cada punto del avión, según el nivel de esfuerzo, según las cargas o el tipo de cargas que tiene, se proyecta una pieza con un material específico. Así van a ser todos los trenes. Por ejemplo, acá en Brasil aún existen bastantes trenes que son de esos gigantes, solo hierro, claro, súper funcionales, muy buenos, ¿no? Pero se podría utilizar mucha menos energía para mover la misma cantidad de carga. Entonces es allá donde debemos apuntar. Y ese punto particular, el protagonista, son los materiales compuestos. Ahí vamos a tener que Latinoamérica toda va a tener que ponerse muy seria en ese punto. Inclusive yo vi algunas comisiones argentinas e inclusive uno de mis autores preferidos en materiales compuestos es el profesor Eber Barbero. Yo llegué a saber de él por un amigo de la Universidad Carlos III de Madrid, porque el profesor Barbero hace un trabajo allá, pero él es profesor en Virginia, Estados Unidos. Oye, es un gran ingeniero, es un gran profesor. Si ustedes quieren aprender a programar cosas de compuestos, pueden entrar en la página de él, se llama CADEC Online, y cualquier persona, como decía usted, de forma autodidacta puede avanzar bastante con este tipo de recursos en cuanto a materiales compuestos. Sí, ingeniero, hoy uno puede observar o puede ver en las diferentes ferias internacionales o exposiciones internacionales que hay principalmente en Europa, toda la maquinaria que se está usando en el tema ferroviario para buscar la falla, la fatiga del material y como usted decía, con tiempo prever qué es lo que se va a necesitar y cómo hacerlo. Realmente ahí estaba viendo en Francia en el año 2007, había una máquina ya láser que iba detectando los golpes o la rosadura que tenía el riel, los distintos desgastes en la cabeza de los rieles, y ya con un láser determinaba el grado de fatiga que tenía. Uh-huh. Una cosa muy importante, otro elemento que es muy importante traer de la industria aeronáutica a la industria ferroviaria, son los espectros de carga. Es decir, cuando uno tiene puede ser una aeronave o un tren o cualquier cosa, puede estar todo el tiempo monitoreando, tomando datos de las cargas. Ahí entonces queda una onda. Ese espectro se puede reproducir en el laboratorio. Entonces, cuando uno va a diseñar una pieza, pues la somete a esa carga que sería el real equivalente de la carga real hasta hacerla fallar. Y así uno puede tener una idea muy aproximada de cuál es la vida útil de esta pieza. Bueno, si vamos a... Ahora. Sí, perdón. Disculpa. Si vamos al tema de accidentes y que tienen que ver con ver cómo está el tren, en el 3 de junio de 1998, en una curva, el ICE de Alemania descarrila y fallece un montón de personas. Y en eso buscaron la falla y había sido una llanta, ¿no? Qué importante es saber la fatiga de material, ¿sí? Y más en un tren de ese tipo, ¿no? Es supremamente importante y son bien pocas las personas en nuestro medio que están formadas en el área, eso se llama mecánica de la fractura.
infelizmente estamos muy atrás. Tenemos hay que hacer dos cosas. Primero, tener más gente preparada en el área, pero segundo, tener el campo de acción, porque si la persona se prepara y nunca ejerce, pues no va para adelante, ni nosotros vamos a hacer aportes en la mecánica de la fractura. José, con respecto a eso, eh, por si algún ingeniero quiere saber de eso, ¿dónde se dicta la capacitación? ¿Cómo es? Si es solamente en Brasil, si usted puede dar los datos o que se contacte con usted a fin de aquel que quiera saber algo, porque cada día aprendemos cosas nuevas y esto es parte del futuro, ¿no? ¿Es verdad? Ok, bueno, si alguien quiere escribirme, sea bienvenido. Tengo un email de un canal que hice hace poco que se llama tensorica, @gmail.com. Puede escribir. Ahora, la mecánica de la fractura es una ciencia que ha venido directamente de la aeronáutica, una pequeña variación de la mecánica de materiales y el diseño de máquinas. Y pues en el caso de Brasil llegó de Inglaterra. Aquí en la Universidad de São Paulo hay varios profesores que trabajan en el área, hay varias universidades en Brasil que trabajan en el área, inclusive hoy ya está siendo presente en ingeniería civil, hasta donde yo sé, la única escuela en Brasil que trabaja esto para estructuras civiles es la Escuela de Ingeniería de São Carlos, USP, pero en todo tipo de estructura va a llegar y ese va a ser el modelo a seguir, porque realmente no son cargas estáticas, tal vez en Brasil, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que queda cerca de los Andes, todos los países de Colombia hasta Argentina, todos estamos propensos a temblores. Claro. Y ese tipo de cargas dinámicas tienen que ser estudiadas y las estructuras proyectadas como de una forma más consciente, que no son cargas estáticas. Los vientos, todos los países que están contra el Pacífico estamos sufriendo siempre embates inclementes, ¿no? Entonces, quien quiera información de mecánica de la fractura o esté buscando en algún país particular, con mucho gusto yo le puedo colaborar a encontrar o contactar algún profesor investigador que lo pueda aceptar como estudiante y orientar. Bueno, por eso, a ver, nuestra intención es que de alguna manera usted sea parte de lo que viene, ¿no? Uno a veces buscando información encontramos eso, ¿no? Y realmente cuánto que tiene que ver, no solo si bien estamos hablando del tema ferroviario, usted lo decía también, el tema de la aviación, creo que la fatiga de materiales en todos los elementos, fundamentalmente los que tienen acero, están propensos y que continuamente van evolucionando a medida que las fórmulas para de la composición del acero se le van agregando o quitando materiales para hacerlo de diferentes formas, o más durable o con otra connotación, y que esto tiene que ver con esto del crecimiento y el desarrollo que día a día la industria nos va presentando. Exactamente. Ahora me parecería muy importante que habláramos un poco sobre materiales compuestos, inclusive algunas aeronaves grandes. Hoy en día tienen materiales compuestos en su estructura en lugar de metal, y seguramente esto va a pasar también en buena parte de la estructura de los trenes. De hecho, por ejemplo, en Polonia ya hay algunos puentes que son en estructura de material compuesto. Ese hace parte del futuro. La disminución de peso es indispensable para disminuir la cantidad de energía que usamos para el transporte. Entonces, ese también va a ser buena parte del futuro de los trenes. La inclusión de los materiales compuestos a gran escala, tanto en los puentes como en la propia vía, yo conocí un colega aquí que estaba trabajando laminados en madera, que es un compuesto para asegurar las vías férreas.
con absorción, con alta absorción de la onda. Sí, Lo escuchamos, ingeniero. Ok, entonces, ¿qué es este cuento de los materiales compuestos? Los materiales compuestos son una forma muy inteligente de disminuir el peso. Ellos normalmente están constituidos por diferentes láminas y cada lámina puede tener una característica diferente, como por ejemplo el triplex, en el caso de la madera. La gracia de tener cada lámina una dirección diferente es porque uno puede controlar en qué dirección es que el material debe tener mayor rigidez o menor rigidez. Ok, pues algunos compuestos son completamente sintéticos, vamos a decir. Por ejemplo, vamos a trabajar resinas epoxis con fibra de carbono, que es lo más usado en aeronáutica y en buena parte de los trenes modernos. Pero también podemos tener, por ejemplo, materiales mucho más amigables con el medio ambiente. Ahí es donde está. ¿Qué vamos a hacer con el desecho de los materiales estructurales de aquí a unos años? Por ejemplo, los generadores eólicos son energía limpia en el sentido que no tienen emisiones, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de material compuesto de resinas epoxis de fibra de carbono que nunca se va a degradar, o por lo menos no en un tiempo corto, y quedan enterrados. Entonces podemos utilizar compuestos de origen natural. Por ejemplo, en mi caso particular, la investigación actual es trabajar material compuesto, tanto con resina epoxi como con resina de papaya. Ese material es reforzado con una fibra amazónica que es hilada por artesanos de Venezuela. Quien quiera saber un poco de esto puede entrar en YouTube y escribir en español aeroartesanía, y ahí está la idea general. Hay un pequeño video de 2 minutos, en portugués aeroartesanato y en inglés aerocraft. Todo está en el mismo canal de YouTube. Ahí pueden ver la idea general, y pues la idea es hacer un material compuesto, laminado, reforzado para estructuras que puede ser utilizado en los trenes y será mucho más manejable desde el punto de vista ambiental. Realmente cuántas cosas que se vienen a muy muy corto plazo y que está hablando con eso, con el impacto ambiental que tiene cada uno de estos componentes para un mundo mejor, más sustentable y que evidentemente va cambiando día a día. Realmente creo que en lo particular me sorprende desconocer un montón de cosas como la que usted comentaba y que realmente va a ser un cambio en lo generacional a muy corto plazo. Realmente. Ingeniero, bueno, para los que nos están escuchando y para los que de alguna manera son ingenieros técnicos que tienen que ver con el ferrocarril, por favor, diga nuevamente cómo contactar con usted. Perfecto. Y cómo contactar quien dicta las cátedras. Ok, hay varias universidades, que tienen ahora, porcentualmente son pocas, pero hay varias. Algunas normalmente se enfocan en temas específicos. Por ejemplo, aquí en Brasil algunas son enfocadas a la parte de petróleos, por aquello de las plataformas marinas, ¿no? Para extracción de petróleo. Entonces hay personas que se dedican solamente a estudiar, por ejemplo, la fatiga en las soldaduras. Eso también puede llegar a ser bastante interesante para la industria de los trenes. Nosotros, por ejemplo, estudiamos las estructuras aeronáuticas y así. Entonces, quien quiera tener un poco más de apoyo para investigarlo, por ejemplo, si alguien quiere hacer maestría, doctorado en el área, puede escribirme a Tensorica, sí, es una palabra derivada de tensor, tensorica@gmail.com, y con mucho gusto pues nos ponemos en la tarea de buscar según la necesidad de la persona por dónde puede buscar. Ingeniero, realmente agradecidos por el tiempo, por este momento que nos dio un sábado a la mañana para conocer sobre la fatiga de los materiales, sobre la fatiga de material tanto ferroviario, aeronáutico, dónde contactar, dónde aprender, y desde Vías Argentinas le agradecemos este tiempo que nos permitió y seguramente seguiremos en contacto.
Esperemos que sí. Quedo muy grato con ustedes y tengan muy feliz final de semana. Muchísimas, pero muchísimas gracias.